Catastrophe Crow, o más conocido como Crow 64, es un ARG, Alternative Reality Game, o juego de realidad alterna, que se volvió muy popular a finales de 2020, se cree que iba a ser lanzado en la Nintendo 64, pero por motivos se canceló en 2001. Pero hubo una pregunta en ese tiempo, ¿por qué lo cancelaron? Bueno, aquí te explicaré una historia de la razón de su cancelación, sin más, iniciamos. Crow 64 inicia como un regalo de un padre a su hija, un regalo de Manfred Lorenz a Thea Lorenz. Thea le había hecho un dibujo a Manfred que le había encantado, ese dibujo era sobre un cuervo vendado, que le pasaban bastantes cosas malas, ese dibujo se llamaba Catastrophe Crow. Después renombrado por su padre Catastrophe Crow. Manfred no era un hombre cualquiera, era un programador, marino alemán y perfeccionista de modelos en 3 dimensiones, dando por iniciado el proyecto de Crow 64 en el año 1996, todo iba bien, Crow 64 prometía muchísimo, mundos gigantescos nada parecidos a cualquier otro, exploración hasta los límites y algo revolucionario como un sistema de resurrección eterna. Según el documental, podría ser más bien un fallo de traducción. Manfred Lorenz en entrevistas había dicho que Crow 64 rompería las experiencias pasadas del jugador y las llevaría a otro límite desconocido y. No estaba mintiendo, las reviews de la Space World 97, exposición creada por Nintendo, decían cosas increíbles, como que era más grande que Banjo-Kazooie o que Mario 64 se quedaba corto al lado de Crow 64 y se preveía que Crow 64 saldría en el 97, pero se retrasó al 98, luego al 99, al 2000 y al final al 2000 tardío, pero en 2001 se canceló por la salida de la GameCube, los game testers encontrarían algo que Manfred no había hecho intencionalmente, era algo terrible eso, pero no nos adelantemos en la historia. Manfred se volvería loco y despediría a todos sus empleados para encerrarse en la oficina, un empleado antes de su despido le preguntó ¿qué hay del jugador? Manfred respondió con el jugador, ya no está y más tarde despidió al empleado, Manfred Lorenz se había vuelto loco, no se sabe qué pasó exactamente, solo el juego lo sabe, Crow 64 había sido descubierto a finales de 2020 por un tal Adam Butcher, el cual se había puesto a investigar sobre el juego y además jugarlo en video, se encontraría al principio con un juego que no sería nada del otro mundo, sería algo parecido a una copia de Mario 64, pero cambiando el personaje y el escenario. Iniciaría como un cuervo vendado que iría a buscar a otro, refiriéndose a la escena del inicio que dice él no ha estado en casa por días, quizá pueda hablar contigo, y tienes que ir hasta un edificio que tiene letras grandes que forman la palabra work, trabajo en español, entonces el cuervo iría al edificio y a la derecha vería que un cuervo estaría yéndose para ahí, entonces el cuervo tiene que seguir a ese cuervo el cual acaba en una especie de computadora que está algo rara por sus colores, el cuervo entonces iría a esa computadora y se metería dentro para acabar en un mundo caricaturizado, probablemente una representación del cuarto de Thea Lorenz, hija de Manfred, entonces el cuervo tiene que ir a pasar ese escenario, el cual tiene bastantes cubos de colores, letras y osos de peluche gigantes, pero no hay que concentrarse en eso, el cuervo llega a una especie de pared la cual tiene que escalar mediante saltos entre paredes, el cuervo, se encuentra al cuervo que buscaba, un lenguaje extraño y luego aparecemos de nuevo en el inicio y tenemos que ir esta vez a una pared en la izquierda la cual no tiene colisiones y puedes pasar dentro y encontrar, un cuervo con una computadora y un bote y. El cuervo se tira del bote y aparentemente se suicida junto a la computadora. El cuervo pequeño es tragado por el agua también y es mandado otra vez al inicio pero, no estamos en el escenario del inicio, estamos en otro escenario de aparentemente un cementerio, en donde se encuentra el cuervo que se suicidó llorando la pérdida de otro cuervo, entonces caminamos hasta una escalera roja y. El juego empieza a manifestarse, todo el escenario que rompe y el cuervo está convulsionando en las escaleras mientras unos modelos extraños se acercan y. Aparecemos en un inicio extraño.
Todo es parecido a antes, pero no es lo mismo, ahora el sitio está todo glitcheado y las colisiones de escenario también. Cuando llegas por ejemplo al edificio de trabajo no aparece nada cuando entras y puedes atravesar cualquier pared. Entonces tienes que darte vuelta y ver ahí, una casa la cual se mostró el interior en el principio antes de aparecer de nuevo, con uno de los modelos extraños sentados en un sofá. Entonces tienes que entrar a la casa y verás un sitio aparentemente normal, con fotos de la familia de Manfred y unos sitios normales, hasta que entras al último cuarto y encuentras que es el cuarto de Thea Lorenz. La cámara se mueve sola y muestra un cuervo moribundo que apenas puede respirar, el cual está conectado a una máquina médica y luego el cuarto se llena de agua, se vuelve oscuro y se llevan al cuervo moribundo mientras se escucha un grito realista de una niña, luego el juego crashea y no puedes jugar más. El juego tiene pistas de lo que le sucedió a Manfred y más cosas, además que en finales de 2001 se encontró que en las oficinas de Crow 64 no estaba ni Manfred ni los equipos de desarrollo, todo desapareció, en la casa de Manfred no estaba el auto y el bote y se encontró al bote flotando en el agua en las costas de Alemania, con una pila de ropa ordenada y griega. Una carta dirigida a su esposa, la cual se había ido del país desde hace 6 meses. La carta dice: Marta. Siempre tuviste la razón, y la sigues teniendo hasta el día de hoy. Es imposible saber lo que los demás están pensando y decodificarlo, para encontrar por qué somos crueles con los demás. Ambos hicimos lo que pensábamos que estaba bien y aún así, podríamos acusarnos mutuamente de demencia. Me has quitado cosas y yo te he quitado cosas a ti. Así, el mundo puede mantenerse abierto, mi camino ya está hecho. Estoy finalmente en casa. Se cree que eran las últimas palabras de él a su esposa, pero el mensaje no se cifró del todo bien y se sigue sin saber tanto de lo que ese mensaje habla. Crow 64 desapareció junto a él, o al menos eso se cree. En 2020, luego de que Adam Butcher descubriera Crow 64, muchos usuarios curiosos buscaron sin descanso qué pasó con Crow 64, entonces se encontraron usuarios que, al parecer, tenían algo que ver con Manfred, ya que los correos de esos usuarios, cuando los juntabas salía el correo de Manfred y se podía contactar con él. Los correos eran o fans suyos, un padre preocupado, su hijo Nils o su esposa Marta, los cuales en realidad eran correos de usuarios que se hacían pasar por ellos, pero hasta el día de hoy no responde más. Se tiene otra teoría sobre Manfred Lorenz, y, que probablemente sea la más cierta y argumentada, se dice que Manfred se ha suicidado en las costas alemanas, tal como el cuervo de la cinemática, de fuera de los límites de colisión que se suicida tirándose de un bote junto a un equipo de cómputo. Esto tiene pruebas contundentes, como la desaparición de los equipos de computadora en los edificios de Opus Interactive, la desaparición del auto y el bote de Manfred en su casa y que la esposa se fue de Alemania desde hace 6 meses del presunto suicidio de Manfred Lorenz. En 2002 se encontró el bote de Manfred Lorenz flotando pero sin nada más que un pilar de ropa ordenada, una carta hacia Marta, su esposa, y más cosas que no se identificaron. Hay hipótesis sobre que hay alguien usando la identidad de Manfred para hablar a través del correo de él, pero no se sabe más. Existe forma de poder jugar este juego en tu computadora. En la descripción del video te dejaré el enlace directo al juego, también estará en el comentario fijado. También habrá un enlace al foro de esta creepypasta, encontrarás archivos e información extra de la historia para que la entiendan mejor. Sin más, espero les haya gustado el video, hasta la próxima.